Eduardo Valverde no creía en la suerte, la coincidencia ni los milagros. A sus 47 años, su vida era una hoja de cálculo precisa, donde cada número tenía función y cada gesto, retorno. Fundador de un imperio automotriz con concesionarios esparcidos por todo el país, vivía entre cenas con accionistas y vuelos ejecutivos. Tenía una casa demasiado grande para alguien que prefería el silencio y un pasado del que jamás hablaba, ni siquiera con su asistente personal, que lo acompañaba hacía 15 años. Aquella tarde nublada de martes había salido de un almuerzo de negocios que lo irritó más de lo habitual. Discutía la venta de un terreno expropiado por la alcaldía, parte de una reestructuración escolar, cuando decidió caminar por el parque frente al restaurante, solo para enfriar la cabeza, como dijo. No era algo que soliera hacer, pero allí, entre árboles secos y bancos desgastados, lo inesperado lo aguardaba. Lucía Herrera dormía acurrucada en el banco de madera con sus 3 hijos, amontonados sobre su propio cuerpo, como si, en ese gesto instintivo, pudiera protegerlos del mundo entero. Su cabello oscuro estaba sujeto con una liga desgastada. La ropa parecía no haber visto un armario en meses, y los tenis de los niños, diferentes unos de otros, delataban donaciones hechas a las prisas. Había un recipiente de comida vacío en el suelo, un oso de peluche manchado y una cobija demasiado delgada para el frío de ese atardecer. Eduardo se detuvo, sin saber por qué. Sus ojos se fijaron en esa imagen como si algo lo empujara desde adentro. El tiempo pareció suspendido, y por primera vez en muchos años sintió un malestar en el pecho que no era gastritis ni cansancio. Era otra cosa, algo que aún no sabía nombrar, pero que le impediría seguir caminando como si nada hubiera pasado. Eduardo permaneció quieto demasiado tiempo, tanto que una señora que pasaba con su perro lo miró con desconfianza, como si él fuera la amenaza, pero lo que había en ese banco era lo contrario al peligro, era fragilidad en estado bruto. Cuando uno de los niños, el del medio, Emiliano, se movió, emitiendo un gemido casi inaudible, Eduardo se acercó despacio. Quiso decir algo, preguntar si estaban bien, pero su voz se trabó. Solo sacó el celular del bolsillo y con los dedos temblorosos marcó a los servicios de emergencia. Hay una mujer desmayada con niños pequeños. Sí, parece que están en situación de calle. No, no están heridos. Todavía. Colgó sin dejar de mirar. Por primera vez desde el funeral de su padre, le dieron ganas de llorar sin entender exactamente por qué. Lucía despertó con la sirena de la ambulancia acercándose. Estaba mareada, la boca tan seca que por un segundo pensó que fuera un sueño. Cuando vio a sus hijos siendo atendidos por paramédicos, intentó levantarse de golpe, pero el cuerpo no respondió. Eduardo se presentó como alguien que pasaba por ahí. Ella no respondió. Estaba alerta, desconfiada, con los ojos puestos siempre en sus hijos. Durante el traslado al hospital, casi no intercambiaron palabras. Eduardo fue en el asiento delantero, mirando por el retrovisor. Había visto la pobreza de cerca en informes, gráficas e índices, pero nunca allí, al lado de un niño de 5 años que dormía abrazado a una manta agujereada. Nunca con la sensación de que, de alguna manera, él fuera parte de eso. En el hospital, Lucía dudó en aceptar hasta una botella de agua. Las manos le temblaban, no solo por el hambre, sino por la vergüenza. La doctora quería internarla por agotamiento y deshidratación, pero ella insistía en quedarse en la recepción, cerca de los niños. «Solo necesito descansar un poco. Ya nos vamos», repetía. Eduardo, sentado a pocos metros, escuchaba todo. Intentó mantener la postura neutral, la que usaba en reuniones difíciles, pero no pudo. Había algo en la voz de ella, firme, aún en ruinas, que lo desarmaba. Cuando un enfermero trajo jugo y galletas para los niños, fue él quien pagó, discretamente,
en el mostrador. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. No podía irse. El chofer ya había llamado 2 veces. Su agenda de la tarde estaba siendo devorada por algo que no cabía en los compromisos: empatía. Más tarde, cuando los niños durmieron en sillas improvisadas con sábanas, Lucía se acercó a Eduardo por primera vez. «Gracias por lo que hizo hoy». La frase salió baja, pero firme. Eduardo solo asintió. No sabía qué decir. Ella, en cambio, sabía exactamente lo que no quería: caridad disfrazada de heroísmo. Ya pasamos por muchas cosas. Si esto es solo lástima, mejor dejarlo aquí. Él lo miró fijamente, a esa mujer flaca, exhausta, pero con la mirada más lúcida que jamás había visto. Y en ese instante, Eduardo sintió vergüenza. No de ella, de sí mismo, de todo lo que había construido sin mirar nunca atrás. Tragó saliva. No es lástima. Ni siquiera sé qué es esto, para ser sincero. Solo no pude fingir que no vi. Lucía lo miró durante unos segundos, como quien mide verdades. No dijo nada, pero tampoco se alejó. La trabajadora social llegó alrededor de las 5 de la tarde. Tenía una mirada técnica y cordial, pero no impersonal. Habló con Lucía en privado unos minutos y, al salir, hizo un gesto discreto a Eduardo, pidiéndole que la acompañara por el pasillo. Ella está agotada, pero lúcida. Los niños están bien alimentados, aunque visiblemente en situación de calle. No hay señales de negligencia, todo lo contrario. La madre protege a esos niños con todo lo que tiene. Eduardo simplemente escuchaba. La señora Herrera contó que van de refugio en refugio. A veces duermen en la calle porque no consiguen cupo. Ella evita pedir ayuda. Tiene miedo de que le quiten a los niños. Hubo una pausa. Hoy podría haber sido uno de esos días. Eduardo sintió el peso de esa frase como si estuviera escrita en concreto y se colocara sobre su pecho. Por primera vez desde el almuerzo de negocios, pensó seriamente en cancelar todo. Lucía insistió en que los hijos no fueran separados de ella, ni por una noche. La trabajadora social entendió, pero explicó que el refugio nocturno más cercano no aceptaba hombres mayores de 4 años. Lucía palideció. «Entonces dormimos aquí en la recepción, como siempre, al menos juntos». Eduardo se acercó en ese momento. Los ojos de ella se llenaron de orgullo y humillación. Él respetó el silencio, pero algo dentro de él ya había decidido. Tomó el celular. Llamó a alguien del departamento legal de la empresa y pidió sin rodeos: «Quiero una autorización de emergencia para ofrecer refugio temporal a nombre de la Fundación Valverde. Necesito que todo esté cubierto legalmente, hoy». Del otro lado de la línea hubo silencio. Luego, una pregunta. «¿Esto tiene que ver con el terreno de la escuela?». Eduardo respiró hondo y respondió con una calma que no había sentido en años. «Sí, y con mucho más que eso». Cuando se presentó la propuesta de refugio temporal, Lucía vaciló. «No lo conozco». La frase salió firme, sin agresividad, pero con un peso que Eduardo no supo ignorar. «Y es precisamente por eso que voy a hacerlo todo legalmente, con seguimiento, con garantías, y con usted decidiendo lo que quiera, cuando quiera». Aquello lo sorprendió, hasta a él mismo. Él, que siempre exigió control total en todo, ahora ofrecía opciones a alguien a quien conocía hacía menos de un día. No intentaba parecer bueno, ni sabía si lo era, pero había algo en aquella mujer, en su forma de proteger a sus hijos aún exhausta, que rompía cualquier fachada. Y en el fondo, tal vez, eso era lo que lo molestaba: darse cuenta de que había vivido tanto tiempo dentro de una coraza emocional que ya no tenía sentido. Lucía finalmente aceptó, pero impuso una condición: «Si a los niños no les gusta, nos vamos, con o sin ayuda». Eduardo solo asintió. Contrató a un chofer de confianza para llevarlos hasta una de las casas de la fundación, usada ocasionalmente como espacio de acogida para mujeres víctimas de violencia. Al subir a la van, Santiago
el más observador de los tres, preguntó en voz baja a su madre, ¿este señor es nuestro amigo ahora? Lucía no respondió de inmediato. Solo miró a Eduardo por el retrovisor. Él también escuchó la pregunta, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió incómodo con la duda. Al llegar a la casa, una voluntaria los recibió con una sonrisa y un caldo caliente esperando en la mesa. Era poco, pero en ese momento parecía todo. Eduardo se despidió con un gesto breve, pero antes de irse, se volvió hacia Lucía. Mañana vuelvo. Sí, aún tiene sentido. Ella no dijo ni sí ni no, pero sus ojos ya no tenían el mismo tono defensivo. Eduardo volvió a casa esa noche con la cabeza llena de pensamientos. El ático en lo alto del edificio se sentía aún más silencioso que de costumbre. Se quitó los zapatos en el vestíbulo, dejó la cartera en el sofá y se quedó parado frente a la ventana, mirando la ciudad encendida. Pensó en la reunión cancelada, en el terreno que su empresa había comprado y sobre todo en la escuela demolida. Fue al despacho, abrió carpetas digitales, revisó documentos antiguos. Allí estaba, la unidad escolar número 218, construida en la década de los 60, expropiada y vendida al Grupo Valverde poco más de un año atrás. El mismo terreno del que hablaban en el almuerzo con los inversores. Recalificación urbana, decía el informe. Nada allí mencionaba vidas, historias, ni impactos. Ninguna línea sobre maestros, alumnos o familias. Eduardo cerró la laptop. Por primera vez en muchos años, sintió que sus ganancias tenían rostro. A la mañana siguiente, llegó a la casa de acogida antes de las 8. Traía una bolsa con ropa nueva para los niños y una caja de juguetes sencillos, pero elegidos con cuidado. Lucía estaba en el patio, tendiendo sábanas mojadas. El cabello recogido en lo alto de la cabeza, las manos enrojecidas por el jabón, la mirada más liviana. «Buenos días», dijo él, casi con titubeo. «Pensé que no vendrías». Ella respondió sin ironía, solo constatando el hecho. «Dije que vendrías si...» Aún tenía sentido, y lo tiene. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego, Eduardo preguntó, «¿Te gustaría volver a dar clases?» Lucía lo miró de soslayo. «¿Me gustaría? Es lo único que sé hacer de verdad». Eduardo respiró hondo. «Entonces busquemos la manera, aunque tenga que reabrir esa escuela con mis propias manos». Lucía soltó una risa seca, casi cínica. «No pareces alguien que diga eso a la ligera». Y él respondió, por primera vez, sin guión. «Hoy soy alguien que ya no sabe qué decir, pero sabe lo que siente». Al final de esa tarde, Eduardo volvió a la oficina, pero rechazó todas las reuniones. Se encerró en su despacho y llamó a Carolina, su asistente de larga data. Ella entró con la misma mirada curiosa de quien ya había visto a Eduardo tomar decisiones difíciles, pero nunca con esa expresión. «Necesito el contacto de todos los involucrados en la venta de la Escuela 218. Quiero los contratos, los mapas, el cronograma de demolición, todo». Carolina frunció el ceño. «¿Vas a querer suspender el proyecto de la central de vehículos?» Eduardo miró la pantalla del computador un momento. «Tal vez. Aún no lo sé. Solo sé que necesito entender cómo permitimos aquello». Carolina salió sin más preguntas. Por primera vez, vio en su jefe algo parecido a arrepentimiento, y ella sabía reconocer cuándo un cambio real estaba por suceder, no por marketing, sino por conciencia. Mientras tanto, Lucía ayudaba a los niños a organizar los juguetes en su nueva habitación. La casa era sencilla pero limpia, con olor a jabón y ventanas que dejaban entrar la luz sin pedir permiso. Santiago hacía preguntas sin parar, Emiliano intentaba apilar cajas como castillos y Matías dibujaba en el suelo con crayones. Lucía los observaba con el pecho apretado, no de dolor, sino de alivio, un alivio que dolía de lo raro que era. Se sentó al borde de la cama y dejó que el cuerpo se hundiera. Por primera vez en semanas,
No tenía que pensar dónde dormirían esa noche. Tocó sus propios brazos, sintiendo el calor del sol que entraba por la ventana, y lloró en silencio. No era gratitud, era agotamiento, era el cuerpo diciendo, ahora puedes descansar un poco. Y aún así, incluso allí, pensaba en el día siguiente. Pensaba en cómo proteger a sus hijos cuando todo esto se acabara, porque para ella seguía pareciendo demasiado temporal para confiar. A la mañana siguiente, Eduardo volvió a la casa con un sobre marrón en las manos. Encontró a Lucía sentada en el porche, con una taza de café, entre las manos y la mirada atenta en los niños que jugaban en el patio. Ella lo recibió con un gesto breve, sin levantarse. «¿Qué trajiste ahí?», preguntó sin rodeos. Eduardo se acercó y puso el sobre la mesa. «Documentos. Quiero mostrarte algo». Lucía abrió con cuidado y hojeó las hojas. Allí estaban los planos originales de la escuela donde trabajó, los registros de demolición, el informe técnico y, al final, una carta firmada por él mismo. Una carta de disculpas. «Esto no cambia lo que pasó», dijo ella, devolviendo el sobre. «Lo sé, pero es el comienzo de lo que aún puede suceder». Lucía no respondió de inmediato. Miró a los niños y luego a Eduardo. «Sabes que Samuel aparecerá de nuevo, ¿verdad? Cuando sepa que estamos resguardados, querrá usar a los niños para conseguir alguna ventaja». Eduardo asintió, serio. «Lo sé. Por eso quería hablar de eso también». Ese mismo día, Eduardo puso a disposición de Lucía a un abogado de la fundación, especializado en derecho familiar, sin promesas, sin ataduras. «Tú decides lo que quieras hacer. Solo quiero asegurarme de que tengas las herramientas adecuadas por si las necesitas». Lucía respiró hondo. Nunca confiaba en facilidades, pero había algo diferente allí. Tal vez fuera el hecho de que él no la tratara como si fuese alguien necesitada, o tal vez fuera el cansancio de luchar sola. «Acepto hablar con él. Solo eso, por ahora». Eduardo no sonrió, solo respetó. Volvió al auto sintiendo algo nuevo, la responsabilidad de no rendirse, no por orgullo ni para redimirse, sino porque ahora había rostros, voces, nombres. Esa mujer y sus hijos ya no eran una estadística, y él, por más que no supiera cómo, quería estar realmente presente, incluso si fuera trabajo, incluso si doliera. Esa noche Lucía tuvo dificultad para dormir. El colchón era cómodo, el cuarto silencioso, pero su mente seguía en alerta. Los traumas de la calle no se apagan con un techo. Recordó la escuela donde impartía clases, a los niños que llamaba por su nombre, los cuadernos corregidos con bolígrafo rojo y las notas que dejaba en su escritorio. Extrañaba la rutina, las mañanas con café y el pizarrón, y, principalmente, extrañaba sentirse útil, ver sentido en los días. Al mirar a los niños durmiendo a su lado, pensó, ellos necesitan una mamá entera, no solo una sobreviviente. En ese instante, decidió que independientemente de la ayuda de Eduardo, volvería a enseñar. Incluso si era sentada en el suelo de un refugio, con una pizarra improvisada y alumnos descalzos. No quería caridad, quería un camino. Mientras tanto, Eduardo repasaba informes en la oficina, pero no podía concentrarse. Los márgenes de ganancia, los indicadores trimestrales, todo se sentía menor. Tomó el celular, abrió la página del municipio y comenzó a buscar qué escuelas se habían cerrado en los últimos años. En menos de una hora, tenía una lista con más de 20 unidades públicas extintas por readecuación presupuestaria. La mayoría en zonas periféricas. Respiró hondo. La culpa, que antes apenas le incomodaba, ahora se volvía insoportable. Eduardo sabía el peso que cargaba. Durante años había firmado documentos sin pensar en lo que había detrás de las paredes que ordenaba derribar. Ahora veía el rostro de Lucía en cada una de esas decisiones. Cerró la laptop y escribió a mano en un cuaderno viejo que usaba para anotaciones personales. No se repara el pasado,
pero se puede impedir que se repita. Después de mucho tiempo, durmió, sin tomar calmantes. El peso en los hombros seguía ahí, pero ahora parecía tener un propósito. A la mañana siguiente, Lucía despertó antes del amanecer. Preparó el café con lo poco que tenían y usó la mesa de la cocina de la casa de acogida, como si fuera la antigua sala de profesores. Improvisó una pequeña pizarra con cartulinas y repartió lápices de colores entre sus hijos. «Hoy vamos a dar clase de geografía», dijo con una sonrisa. Los niños la miraron como si fuera magia. Eduardo llegó poco después de las 8, sin avisar. Se detuvo en la puerta y observó la escena por segundos sin ser visto. Lucía hablaba sobre países, mostraba banderas hechas a mano, mientras Santiago levantaba la mano con una pregunta y Emiliano ya garabateaba el mapa con un avión de juguete. Fue allí que Eduardo entendió. Lucía no había perdido su profesión, solo necesitaba un espacio para seguir siendo quien era. Y quizás, pensó, parte de lo que le correspondía ahora era ayudar a garantizar ese espacio. No como dueño, sino como puente. Al final de la clase, Lucía notó su presencia y le hizo señas para que entrara. Eduardo se acercó despacio, con el mismo respeto de quien llega a un templo. «Espero no interrumpir». «Solo si es la clase de geografía más bonita del mundo», respondió ella con una sonrisa contenida. Se sentó en la mesa con los niños, escuchó atentamente la explicación de Matías sobre cómo llegar a Perú y luego le entregó un sobre a Lucía. «Son propuestas. Busqué algunas plataformas que contratan profesores para dar clases en línea. Vi que hay demanda para alfabetización y refuerzo escolar. Pensé que tal vez sería una forma de que empieces sin alejarte de ellos». Lucía tomó los papeles con cuidado. Leyó, releyó, y por primera vez desde que todo comenzó, sus ojos se llenaron de lágrimas sin que ella tuviera que esconderlas. No por tristeza, sino porque al fin alguien la veía como más que una sobreviviente. Lucía pasó el resto de la tarde evaluando cada una de las propuestas, marcando las que permitieran horarios flexibles y filtrando las que exigían requisitos burocráticos excesivos. Aún no tenía documentos actualizados ni dirección fija, pero eso no la detuvo. «Si quieres, puedo ayudarte con eso también», dijo Eduardo cuando ella mencionó los obstáculos. «Tengo gente que resuelve ese tipo de cosas». Lucía alzó la mirada con cautela. «¿Siempre tratas de resolverlo todo con personas que trabajan para ti?» La pregunta no fue ofensiva, fue sincera. Eduardo respiró hondo. «Casi siempre, porque nunca aprendí a pedir ayuda de otra manera». El silencio que siguió fue menos tenso que los anteriores. Lucía lo rompió con una media sonrisa. «Entonces tal vez ahora sea el momento de aprender». Y él asintió. Por primera vez, sin defensas. Esa noche, Lucía recibió una llamada inesperada. Samuel, el padre de los trillizos. Su voz sonaba igual, firme, manipuladora, con un tono de amenaza escondido bajo palabras amables. Dijo que estaba preocupado por los niños, que había oído que estaban en un lugar extraño y que quería verlos. Lucía colgó sin responder. Sus manos temblaban. El pasado, aún ausente, seguía siendo una sombra viva. Eduardo notó el cambio en su expresión y preguntó si estaba bien. Ella dudó, pero contó. Por primera vez expuso el miedo de que Samuel apareciera, intentara manipular a los hijos o incluso reclamar la guarda. Eduardo no intentó ofrecer soluciones, solo escuchó. Luego brindó lo único que sabía que era cierto. «No pasarás por esto sola». No fue una promesa, fue una presencia, y para Lucía, en ese momento, eso ya era más de lo que esperaba recibir de alguien como él. Al día siguiente, el abogado de la fundación se reunió con Lucía. Escuchó todo con paciencia. El historial con Samuel, las denuncias nunca presentadas por miedo, la falta de documentos que demostraran las agresiones. Explicó que, aún así, era posible solicitar una medida de protección preventiva
basada en relatos y testimonios, lo que incluiría el apoyo de trabajadoras sociales y psicólogas que atestiguaran el trauma vivido. Lucía escuchaba con atención, pero mantenía la mirada distante. Cuando el abogado le preguntó si estaba lista para iniciar el proceso, tardó en responder: «No quiero guerra, solo quiero paz para criar a mis hijos». El abogado asintió. «A veces, para tener paz, tenemos que luchar primero». Y Lucía entendió. Por primera vez, sintió que tenía derecho a la protección, no solo a la supervivencia. Mientras tanto, Eduardo participaba en una reunión con su directorio sobre la expansión de los concesionarios en el sur del país. Durante toda la presentación mantuvo los ojos en el informe, pero la mente en otro lugar. Cuando uno de los ejecutivos sugirió utilizar el terreno de la antigua escuela para construir un showroom de lujo, Eduardo interrumpió: «Ese proyecto está suspendido. Devolveremos el terreno a la alcaldía». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Alguien mencionó pérdidas. Otro habló de la imagen de la marca. Eduardo no discutió, solo repitió: «Ya tomé la decisión». Más tarde llamó a Lucía y contó lo sucedido. No esperaba aplausos ni reconocimiento, solo quería que ella lo supiera. Del otro lado de la línea, silencio. Luego, una respuesta breve, pero cargada de algo nuevo. «Gracias por recordar que eso ya fue hogar para mucha gente». Eduardo sonrió. Por primera vez, sintió que no estaba solo corrigiendo un error. Estaba comenzando, poco a poco, a entender lo que realmente importaba. 2 días después, Lucía recibió la confirmación de que la medida de protección había sido aprobada. Era una hoja de papel con términos legales y el sello del juzgado, pero para ella representaba algo mucho mayor. Era un escudo simbólico contra los años que vivió prisionera del miedo. Mostró el documento a Eduardo con las manos aún temblorosas. «No me gusta tener que usar esto, pero me gusta saber que puedo». Él no comentó. Solo asintió con un respeto silencioso que valía más que palabras. Esa misma tarde, Lucía grabó un pequeño video para una de las plataformas de clases en línea, una especie de demostración didáctica para ser evaluada. El tema elegido fue «Historias que enseñan valores». Usó a sus propios hijos como audiencia. Improvisó un escenario con cartulinas y un celular apoyado sobre libros. Cuando terminó, sus ojos estaban vidriosos, no por la emoción de la grabación, sino por el recuerdo de quién era, y que nunca dejó de ser. Eduardo vio el video esa misma noche, sentado en el porche de su casa con la laptop en el regazo. A lo lejos, la ciudad seguía con sus luces y ruidos, pero él no escuchaba nada. Solo veía a Lucía, de pie, con la voz firme y la mirada dulce, contando una historia sobre coraje, familia y elecciones. Percibió allí lo que aún no había nombrado. Admiraba a esa mujer, no como alguien que necesitaba ayuda, sino como alguien que, aún en pedazos, se mantenía entera para los demás. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que podría ser más que un empresario exitoso. Podría ser, tal vez, alguien que contribuye a reconstruir, aunque sea un poco, aquello que ayudó a derribar. Cerró la laptop despacio, como quien cierra un capítulo, y escribió en su cuaderno: «Ella no me necesita, pero tal vez yo la necesite para recordar quién soy». El sábado, Lucía recibió la primera invitación formal para una clase de prueba con un grupo de 8 niños de distintas edades. Era una sesión virtual de alfabetización básica para una ONG dirigida a familias en situación de vulnerabilidad. La cita estaba programada para el final de la tarde, y Lucía pasó horas preparando cada detalle. Eligió una camiseta sencilla, recogió el cabello de manera ordenada, probó el micrófono 3 veces. Los hijos la observaban en silencio, como intuyendo que ese momento era especial. Al iniciar la videollamada, los nervios dieron paso al instinto.
Condujo la clase con ternura y firmeza, interactuando con cada niño, llamándolos por su nombre, tal como lo hacía en los viejos tiempos. Cuando la sesión terminó, las pequeñas ventanas con rostros comenzaron a apagarse una a una, pero dentro de ella algo se encendió, la sensación de que, por fin, había vuelto a un lugar donde tenía sentido. Mientras tanto, Eduardo visitaba el antiguo terreno de la escuela, ahora vacío, cubierto de maleza y escombros. Caminó por el espacio en silencio, tratando de visualizar dónde quedaba el salón de profesores, el patio de recreo, la entrada principal. Un grupo de adolescentes jugaba fútbol con una pelota remendada cerca de lo que quedaba de la cancha. Uno de ellos lo reconoció, tal vez por reportajes, tal vez por simple intuición, y se acercó. «Usted es el dueño de este lugar, ¿verdad?» Eduardo lo miró a los ojos. «Lo fui, ahora ya no». El muchacho frunció el ceño. «Van a construir otra cosa». Eduardo vaciló. «Tal vez una escuela nueva». El chico sonrió de lado. «Sería genial. Mi mamá estudió aquí». Eduardo se quedó allí unos minutos más, observando la vida simple del barrio. Cuando regresó al auto, llamó a Carolina. «Quiero un estudio completo sobre la viabilidad de reconstruir una escuela pública en este terreno, con base pedagógica y asociación comunitaria. Y quiero a Lucía como pieza central de esto». Cuando Eduardo compartió la idea con Lucía, ella tardó en responder. Guardó silencio unos segundos, ojos fijos en el suelo, como si necesitara cavar dentro de sí para encontrar la respuesta correcta. «Sabes que no es solo construir un edificio, ¿verdad?», dijo finalmente. «La educación es más que cemento y pintura, es afecto, rutina, gente que escucha, que cree». Eduardo asintió. «Por eso mismo quiero que lideres, que pienses esta escuela no como un proyecto mío, sino como tu reparación». La palabra reparación resonó en el aire. Lucía no quería ser vista como alguien que necesitaba compensación, pero también sabía que esa era una oportunidad real para cambiar la vida de muchas otras madres e hijos como ella. «Si es a mi manera, con mi voz, y si puedo decir no cuando lo necesite, entonces acepto». Pero solo así. Eduardo le ofreció una sonrisa sincera. «Exactamente eso quiero». A partir de ese momento, los días adquirieron un nuevo ritmo. Mientras el equipo técnico realizaba estudios, Lucía empezó a reunir antiguos colegas de profesión, amigos que también habían perdido espacio con el cierre de las escuelas. Formaron un grupo de discusión en línea, intercambiaron ideas sobre metodologías, propusieron clases abiertas en plazas y espacios comunitarios. El proyecto comenzó a tomar forma con base en la escucha colectiva, no en hojas de cálculo. Eduardo, por su parte, empezó a rechazar invitaciones a eventos de gala, pospuso negociaciones y se tomó vacaciones por primera vez en 8 años. «Licencia para reaprender», anotó en su cuaderno. En cada encuentro con Lucía, él escuchaba más y hablaba menos. No porque se sintiera inferior, sino porque por primera vez veía valor en dejarse transformar. Y Lucía, poco a poco, también empezó a bajar sus defensas. No se trataba de una confianza total, sino del comienzo de algo que requería tiempo, reciprocidad. Uno de esos días, Lucía fue convocada a la escuela pública donde había enseñado más de 6 años. No la que fue demolida, sino una de las pocas que aún funcionaban en la zona. La nueva directora, conocedora de su trayectoria y de la movilización reciente, le ofreció un salón los sábados para impartir clases de refuerzo gratuitas. «Haz lo que quieras. Aquí, solo pide lo que necesites». Lucía aceptó de inmediato, llevó a sus hijos, transformó la sala en un espacio de intercambio y retomó con timidez y entusiasmo la vocación que nunca murió. Eduardo observaba todo desde la distancia, respetando su espacio, pero haciendo el esfuerzo de estar presente cuando hacía falta. Llevaba bocadillos, proporcionaba materiales, ayudaba con infraestructura. Nunca intervenía,
nunca dirigía, y por eso mismo era bienvenido. Fue en ese contexto que la relación entre ellos comenzó a cambiar de forma. No hubo un beso repentino ni promesas de amor. Hubo complicidad. Hubo días en los que Eduardo simplemente se sentaba al fondo del salón, observando a Lucía enseñar, mientras los niños lo miraban con curiosidad y Santiago le susurraba al hermano: «Creo que le gustas a mamá». Hubo tardes en que Lucía, agotada, se permitía tomar un café con él sin necesidad de explicarse. Y hubo una noche, especialmente, en que todo quedó en silencio. Estaban solos, en la cocina de la casa de acogida, después de una reunión sobre el nuevo proyecto. Y Lucía dijo, casi en un susurro: «Gracias por no intentar salvarme». Eduardo no respondió. Solo la miró con una presencia que no exigía nada, pero lo decía todo. Esa noche no pasó nada a nivel físico, pero dentro de ambos algo mucho más grande se acomodó. No era un romance de telenovela, era un cariño real, construido despacio, del tipo que aprende a quedarse. La noticia sobre la reconstrucción de la escuela empezó a circular en la comunidad como un hilo de esperanza. El proyecto fue bautizado como Escuela Violeta, en homenaje a la primera profesora negra de la antigua unidad, según los relatos recopilados por Lucía entre vecinos antiguos. La idea era que la escuela fuera más que un edificio nuevo. Sería un centro comunitario de formación, apoyo psicológico y refuerzo escolar. El municipio, presionado por la movilización popular y los contactos de Eduardo, destinó parte del presupuesto. El resto vendría de la fundación. Lucía se encargó personalmente de formar el equipo, invitando a educadores con experiencia en zonas vulnerables, madres voluntarias e incluso adolescentes como monitores. Cada detalle se pensaba con el corazón y con los pies en la tierra. Y Eduardo, cada vez más involucrado, se volvía un puente entre mundos que rara vez se encontraban. Mientras tanto, Samuel reapareció. Intentó contactar a Lucía por medio de mensajes indirectos, amenazas veladas e incluso una petición judicial de visita. Pero esta vez ella no estaba sola. Con respaldo legal, apoyo psicológico y la confianza construida con esfuerzo, Lucía se mantuvo firme. Fue a la audiencia con la cabeza en alto, los documentos en mano y los hijos protegidos. Eduardo la esperaba afuera del juzgado, sin saco, con ojos que decían: «Estoy aquí», no como empresario, sino como alguien dispuesto a enfrentar esto a su lado. Cuando todo terminó, Lucía salió con un alivio visible en el cuerpo. El juez desestimó la petición de Samuel, tomando en cuenta el historial de abandono y la falta de vínculo afectivo. Al ver a Eduardo, ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro y suspiró. No lloró, no colapsó, pero se permitió descansar unos minutos. Y ese gesto, simple e íntimo, decía lo que ningún discurso podría expresar. Ya no tenía que luchar sola. Con el avance de las obras de la nueva escuela, la vida adquirió un ritmo distinto. Los niños volvieron a sonreír con frecuencia. Ya no preguntaban dónde dormirían al día siguiente. Lucía dividía su tiempo entre las clases en línea, las reuniones pedagógicas y los momentos con los hijos, que ahora asistían a una pequeña guardería asociada al proyecto. Eduardo aparecía casi todos los días, pero nunca sin avisar. Cuando venía traía algo sencillo, un paquete de papel, cajas de lápices de colores, un libro infantil o un pan recién horneado de la panadería del barrio. Eran gestos pequeños, pero constantes, y fue justamente eso lo que empezó a construir entre ellos algo más sólido que cualquier declaración: presencia. Lucía ya no veía a Eduardo como alguien ajeno a su mundo, sino como alguien que eligió entrar en él con humildad. Un domingo soleado, organizaron juntos un taller de lectura en el parque donde, meses antes, Lucía y los niños habían dormido en ese banco. Fue idea suya regresar al lugar, no para olvidar el pasado,
sino para resignificarlo. Desplegaron una manta en el suelo, colocaron libros por todas partes, pusieron jugo y galletas caseras. Llegaron niños de varios rincones, madres curiosas, ancianos que simplemente se sentaron a escuchar. Eduardo ayudaba a repartir sillas, hablaba con los padres, se reía con los niños. Cuando terminó el evento, Santiago tiró de la camisa de él y preguntó: ¿Vas a ser nuestro papá? Eduardo se arrodilló, miró al niño a los ojos y respondió con sinceridad: No sé, pero quiero estar siempre cerca. Lucía escuchó desde la distancia. No se acercó, pero en ese instante sintió que algo dentro de ella se calmaba. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra futuro no sonaba como amenaza, sonaba como posibilidad. En la inauguración de la Escuela Violeta, meses después, llovió con fuerza, pero nadie se movió. La cancha cubierta sirvió de refugio y escenario. Lucía subió para hablar frente a los presentes con los hijos a un lado y la voz firme, sin ensayo ni apuntes. Contó la historia de la vieja escuela, la lucha para reconstruirla y agradeció a quienes caminaron junto a ella. Mencionó el nombre de los maestros, de la directora de la otra escuela que prestó espacio, de la trabajadora social que jamás la trató como menos. Y por último, miró a Eduardo. No dijo gracias, ni sin ti nada de esto habría sido posible. Dijo solo: hay personas que entran en nuestra vida sin prometer nada y se quedan de la manera más hermosa, ayudándonos a ser quienes siempre fuimos. El público aplaudió, pero Eduardo permaneció en silencio. Esa frase, simple y honesta, fue lo más verdadero que alguien le había dicho en mucho tiempo. Tras el evento, quedaron los dos solos unos minutos en la sala de coordinación. Lucía aún llevaba la camiseta del proyecto, con el cabello recogido de cualquier forma y manchas de pintura en las manos. Eduardo, la camisa empapada por la lluvia, parecía menos ejecutivo y más humano que nunca. Se sentaron lado a lado, sin prisa. Ella lo miró con calma. Construimos todo esto sin necesidad de prometer nada, ¿verdad? Él sonrió levemente. Sí, y tal vez por... Eso funcionó. Ella apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez se permitió quedarse allí sin temor. Ninguno de los dos habló sobre lo que vendría después, ni como pareja, ni como socios, ni con etiqueta alguna. Simplemente dos adultos que decidieron día tras día no abandonarse el uno al otro. Y en ese momento eso era suficiente. Era más que suficiente. Era amor, aunque sin nombre. En los meses que siguieron, la escuela se convirtió en referencia, no por ostentar tecnología o estructura lujosa, sino por acoger. Niños que habían abandonado sus estudios volvieron a aprender. Madres encontraron apoyo emocional y oportunidades de trabajo. Jóvenes comenzaron a ofrecerse como voluntarios para tutorías. Y Lucía, por fin, fue reconocida no como una mujer vulnerable, sino como educadora, líder e inspiración. Las clases en línea también crecieron. En poco tiempo, empezó a recibir invitaciones para entrevistas, eventos pedagógicos e incluso consultorías. Siempre rechazaba las que requerían largos viajes. No quería alejarse de sus hijos ni de la escuela que se había convertido en extensión de su hogar. Eduardo respetaba eso con admiración. Sabía que su mundo tenía raíces y no quería ser otro viento intentando arrancarlas. La relación entre ambos, ahora pública, generó curiosidad, pero sin escándalo. Quizá porque no seguían el guión esperado. No vivían juntos, no tenían anillos, no hablaban de matrimonio, pero estaban presentes en la vida del otro de manera tan constante que dispensaban formalidades. Santiago ya lo llamaba Dudu con naturalidad. Emiliano mostraba sus dibujos con orgullo y Matías, más tímido, empezó a imitar su forma de hablar. Eduardo, que nunca había tenido hijos, se encontró leyendo sobre desarrollo infantil en la madrugada, y Lucía,
que jamás pensó que volvería a confiar en un hombre. Caminaba ahora al lado de uno que no pedía nada, pero ofrecía todo lo que podía: tiempo, escucha, respeto. No sabían qué vendría después, pero sabían lo que tenían allí, y eso bastaba. Una tarde cualquiera, Lucía y Eduardo llevaron a los niños al mismo parque donde todo había empezado. El banco donde durmieron aún estaba allí, ahora pintado, con respaldar nuevo, parte de un proyecto de revitalización liderado por los alumnos de la Escuela Violeta. Santiago corrió hacia él y dijo: «Aquí era nuestra cama, ¿verdad, mamá?». Lucía se agachó junto al niño y respondió con naturalidad: «Lo era, pero también se convirtió en nuestro puente». Eduardo escuchó desde lejos y comprendió. En ese banco, donde antes hubo agotamiento y desesperación, ahora existía memoria transformada. Se sentaron los 5 juntos, observando el sol descender despacio. No había prisa, ni planes urgentes, solo presencia. La sencillez de un momento vivido por completo. Esa misma semana, Eduardo recibió una oferta de compra millonaria por parte de una multinacional interesada en adquirir parte de sus concesionarios. Años atrás, habría negociado sin dudar, pero ahora todo parecía distinto. Llevó los documentos hasta Lucía, como hacía con todo lo que consideraba importante. Quieren comprar la mitad del grupo. El valor es alto, muy alto. Lucía lo miró con atención. ¿Y quieres vender? Eduardo tardó en responder. Quiero tener tiempo. Quiero estar más presente, contigo, con los niños, con la escuela, conmigo mismo. Ella asintió, sin presionarlo. Entonces decide con calma. Pero recuerda una cosa: lo que construiste con ellos no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con elección y presencia. Eduardo cerró la carpeta con los papeles. En ese instante supo que no solo cambiaba de vida, cambiaba desde adentro. Algunos días después, Eduardo comunicó a la directiva su decisión. Vendería parte del grupo empresarial, sí, pero con una cláusula que destinaría un porcentaje fijo de las ganancias a proyectos sociales enfocados en la educación. La empresa solo continúa si sirve a algo más que a sí misma, explicó, sin discurso preparado. Los consejeros se sorprendieron, pero no se atrevieron a objetar. Ya no era el mismo. El Eduardo que antes dominaba salas con números y metas, ahora hacía pausas largas antes de hablar. Escuchaba más que opinaba, y sobre todo, llevaba en los ojos algo que nunca figuró en una hoja de cálculo: conciencia. Ese mismo día, regresó a casa más liviano. Al entrar, encontró a Lucía en el patio con los niños, regando una pequeña huerta improvisada. Ella sonrió de lado, y él supo que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche se sentaron juntos en la sala, descalzos y con tazas de té en las manos. Los niños ya dormían. El silencio entre ellos era cómodo, como un idioma propio. Lucía fue la primera en hablar. ¿Ya te has perdonado? Eduardo tardó. Miró por la ventana, luego a ella. No aún, pero creo que estoy aprendiendo. Ella asintió. Sabes, yo pensaba que necesitaba un final feliz. Hoy entiendo que solo necesito un camino donde no tenga que caminar sola. Él extendió la mano y ella la sostuvo. Ninguno de los dos lloró. Ninguno prometió nada. Era un pacto silencioso entre dos que habían caído, sobrevivido y ahora caminaban lado a lado. No para completarse, sino para seguir siendo enteros. Esa noche, sin alarde, sin épico, Lucía y Eduardo sellaron el pacto más raro: continuar, día a día. En el cumpleaños de 6 años de los trillizos, la Escuela Violeta organizó una fiesta sencilla en el patio: globos de colores, música infantil, torta casera hecha por una de las madres voluntarias. Eduardo llegó temprano para ayudar a montar las mesas, y Lucía, con un delantal manchado de betún, repartía vasos como quien comanda un barco en alta mar. Los niños corretearon libres por el patio.
Pero fue Emiliano quien llamó la atención de todos al tomar a Eduardo de la mano y decir, con la franqueza que solo un niño puede tener: tal vez no seas nuestro padre, pero eres el que más se parece a uno. El silencio que siguió fue roto por risas y aplausos espontáneos. Eduardo, visiblemente emocionado, simplemente se agachó y abrazó con fuerza al niño. Lucía observaba de lejos, el pecho apretado de emoción. En ese instante comprendió que la familia no necesitaba un manual, se construía con elecciones sinceras, repetidas cada día. Más tarde, cuando todos se hubieron marchado, los dos quedaron solos organizando los platos restantes. Lucía con un paño de cocina sobre el hombro y Eduardo amontonando sillas. La luz del atardecer entraba por las ventanas del salón de lectura, bañándolo todo con un dorado tranquilo. Fue entonces que ella habló, sin previo aviso. ¿Sabes por qué me quedé? Él se detuvo. ¿Por qué no intentaste salvarme? Estuviste a mi lado, aun cuando dije que no necesitaba a nadie. Eduardo se acercó despacio. No me quedé por lástima, ni por culpa. Me quedé porque aprendí a admirar quién eres. Lucía asintió, sin sonreír, pero con los ojos llenos de lágrimas. Entonces que sigamos así, sin promesas, sin moldes, solo presentes. Y allí, entre sillas apiladas y restos de mínimos en tu torta, decidieron una vez más que su amor no necesitaba explicaciones, solo vivirse. Con el tiempo, Eduardo comenzó a dividir sus días entre reuniones puntuales y tardes enteras en la escuela. Creó un programa de becas para la formación de educadores, financió silenciosamente reformas en refugios y ayudó a otras madres en situaciones similares a la que conoció en Lucía. Pero lo que más disfrutaba era asistir a las clases abiertas, sentarse al fondo con un cuaderno en el regazo y observar a Lucía enseñar. Decía que allí redescubría cómo ser humano, y ella, aunque no lo decía con palabras, sabía. Él estaba cambiando, no por ella, sino por todo lo que había descubierto a su lado. El hombre frío de los contratos ahora reía con chistes de niños, cuidaba huertas comunitarias y recogía a los niños de la guardería sin necesidad de focos. Incluso cambió su forma de caminar, menos apresurado, más atento a lo que lo rodeaba. Una vez, una reportera local quiso hacer un reportaje sobre la historia inspiradora de la profesora y el empresario. Lucía se negó. No somos inspiración, somos gente que erró, cayó y eligió no rendirse. Eduardo concordó. Y eso ya es mucho. Continuaron viviendo lejos de los titulares, pero cerca de lo que realmente importaba. Su historia no se convirtió en película ni en libro, pero se convirtió en algo más raro, realidad transformada. En los detalles, en las elecciones diarias, en los silencios respetados, en los cafés compartidos y las noches sin espectáculo. Cuando meses después, Eduardo fue invitado a dar una charla sobre responsabilidad social, subió al escenario, miró al público y dijo: no vengo a hablar de números, vengo a hablar de rostros. El rostro de una mujer que me enseñó que la dignidad no se da, se reconoce. Después bajó sin alarde, subió al coche y regresó a casa. Lucía lo esperaba en el patio con los niños. Nada especial, solo una noche cualquiera. Y para ellos, eso lo era todo. Con el paso del tiempo, la Escuela Violeta se volvió referencia nacional, pero Eduardo y Lucía siguieron rechazando entrevistas. Preferían concentrarse en lo que verdaderamente importaba, el impacto real en las vidas a su alrededor. Cada vez que un nuevo niño entraba con la mirada asustada y salía meses después leyendo en voz alta, Lucía sentía que todo, cada noche en el banco, cada lágrima contenida, había valido la pena. Y Eduardo, aun después de haber reconstruido varias otras escuelas con la fundación, confesaba para sí mismo que ninguna lo había conmovido tanto como esa.
Esa era la que le devolvió lo que ni siquiera sabía que había perdido, la capacidad de importarse. Y eso, sabía, no tenía precio ni nombre de proyecto. Era simplemente la vida, vivida como debía ser. Una tarde, mientras Matías dibujaba en el suelo de la sala y Emiliano recortaba figuras de revistas, Santiago se acercó a Lucía con un libro en las manos. «Mamá, ¿puedo leer para ti?». Ella asintió y él comenzó, sílaba por sílaba, con cuidado. Eduardo llegó en ese instante, aún con la corbata floja y la cartera en la mano, y se detuvo en la puerta, en silencio. Observó la escena como quien presencia un milagro cotidiano. Lucía lo vio y le sonrió, sin levantarse. Fue uno de esos momentos que no necesitaban comentarios, solo vivirse. Y así fue, porque al final lo que construyeron allí no fue solo una escuela, ni una familia nueva. En el último día del año, Eduardo y Lucía organizaron una pequeña cena en la escuela. No había lujo, pero había abundancia. De afecto, de compartir, de vida. Madres que antes se evitaban ahora cocinaban juntas. Niños presentaron una pequeña obra con ropa improvisada y textos creados por ellos mismos. Cuando llegó el momento de la cuenta regresiva, todos se reunieron en el patio, tomados de la mano. Lucía sostenía a Santiago de un lado y a Eduardo del otro. Cuando el reloj marcó la medianoche, los fuegos artificiales estallaron a lo lejos, y Matías gritó: «¡Feliz Año Nuevo, familia!». Lucía rió emocionada. Sabía que esa palabra, familia, tenía un significado profundo allí. No era biológica ni perfecta, se construyó, se eligió. Era el resultado de todo lo que vivieron juntos, los miedos, los no, los silencios, los pasos dados sin garantías. Y así terminó ese año. No con promesas, sino con continuidad. Eduardo no se convirtió en otro hombre, solo se permitió ser más de lo que el dinero podía medir. Lucía no fue rescatada, siguió siendo quien siempre fue, pero ahora con voz, con espacio y con aliados. Los niños crecieron con el recuerdo de que, un día, todo parecía perdido, pero también con la certeza de que los nuevos comienzos son posibles cuando hay verdad. Y el narrador de esta historia, que hubo todo de cerca, que oyó los silencios dolorosos y los pequeños gestos que cambiaban destinos, puede afirmar con serenidad: en ese único día en que Eduardo se detuvo frente a un banco del parque, no empezó una historia de rescate. Empezó un hogar improbable, sí, pero completo, humano, real, y eso, más que un final feliz, es el tipo de comienzo que el mundo necesita ver más a menudo.